La inteligencia artificial en realidad lleva entre nosotros muchísimo tiempo, hay muchísimas cosas. La inteligencia artificial, cuando la inventaron en el 56, la idea era, la definición era lo que pueden hacer las personas, pero no pueden hacer las máquinas. Entonces es una definición que va desapareciendo sobre la marcha. O sea, la inteligencia artificial, investigabas en inteligencia artificial para intentar que la máquina pudiera hacer algo que no podía hacer. En el momento que lo puede hacer, deja de ser, según la definición, deja de ser inteligencia artificial. Entonces llevamos en los 70, en los 80, en los 90, se van consiguiendo cosas, se van incorporando y ya nadie piensa que son inteligencia artificial. Y a día de hoy, en un trasto de estos, tienes muchísima inteligencia artificial que no la llamamos así, porque son cosas que ya pues, son herramientas que están incorporadas en nuestra vida. De esas ha habido muchísimas, incluso antes de la revolución neuronal, ahora muy reciente, ya había cosas que los bancos, las compañías de seguro, las empresas tenían incorporadas de inteligencia artificial. El mundo de la aviónica, por ejemplo, la industria de la aviación, todo eso siempre ha tenido muchísima inteligencia artificial. Con la revolución neuronal ha empezado a haber muchas más. Y lo que empieza a haber que antes no había es esta idea de la inteligencia artificial en formato de un programa con el que puedes hablar, puedes mantener conversaciones. Y eso de pronto ha invadido en todos los aspectos de la vida. Todo el mundo ahora ha tenido una conversación con ChatGPT o alguna cosa equivalente, ¿no? Pero antes de eso pues ya estaban Alexa y Siri, que también eran inteligencia artificial, eran más tontos, pero también eran inteligencia artificial y tampoco la gente lo tenía muy claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que todo esto ha surgido, nos ha pillado muy de sorpresa, hace unas cosas que nos parecen muy fascinantes, nos sorprenden mucho, pero todavía no sabemos para qué sirven. Es como una especie de juego, es algo como entretenimiento. Todavía no hemos encontrado la manera de integrarlos en la existencia cotidiana de la gente, que la gente lo empiece a usar. Sí que hay en el mundo de la empresa, por ejemplo, esto que mencionan tanto en los medios, ¿no? Ha habido un incremento de productividad. La persona que antes realizaba una tarea y le llevaba un tiempo X, pues ahora utilizando estos asistentes, pues lo puede hacer en mucho menos tiempo. Y eso está empezando a ocurrir, pero todavía no sabemos mucho cuánto ni cuánto va a ser el impacto, porque las empresas todavía no han empezado a reaccionar. Bueno, la tecnología siempre tiene ese tipo de impacto, ¿no? Cuando se inventó la escritura, la gente dejó de hablar y de ir a decir las cosas y empezó a mandarlas por escrito y a mandar cartas. Con la imprenta, con más todavía, ¿no? Cuando aparece el teléfono, eso cambia muchísimo la manera en que la gente se comunica, ¿no? Cuando aparece el teléfono móvil, hay otro salto, o incluso cuando todavía solo se hablaba por el teléfono móvil. Cuando aparece el SMS, empieza a ser otra cosa totalmente distinta, esta cosa del pulgar, y eso sí que claramente ha afectado a cómo habla la gente. Sobre todo cómo escribe. El SMS empezó a afectar a cómo escribía la gente, ¿no? El correo electrónico hizo que el 90% de la población hispanohablante abandonara las tildes directamente, ¿no? Entonces ahora pues tenemos esto. Yo creo que sin embargo ahí han tenido muchísimo más impacto las redes sociales, por ejemplo, la inteligencia artificial, también porque llevan más tiempo. A lo mejor la inteligencia artificial a medio plazo sí que tiene también un poquito más de impacto, pero como digo, no está todavía claro para qué va a servir, cómo se va a integrar en nuestras vidas. Eso está todavía por descubrir. Y normalmente lo que suele ocurrir cuando aparece una tecnología nueva es que primero parece como un número de circo al principio, y la gente se puede impresionar más o menos, pero no lo integra, hasta que aparece algún emprendedor que encuentra la manera de explotar eso para cubrir una necesidad de la gente, o generarle una necesidad a la gente, que también ocurre, y entonces de pronto se integra mucho más. Y eso yo creo que todavía no ha ocurrido. O sea, por mucho que esta gente siguen buscando, porque claro, todas estas empresas que han invertido un montón de dinero en desarrollar estas tecnologías, les interesa que de pronto la gente las integre en su vida y las necesite a diario. Y por eso las regalan un poco al principio, ¿no? Para que la gente las vaya incluyendo poco a poco. Lo que yo he notado, por ejemplo, es eso, ahora ya
muy raro, sales a cenar con unos amigos, es muy raro que no haya en algún momento alguien que diga, me pregunta a ChatGPT. Pero antes de eso pues era Google. Bueno, todas estas cosas siempre tienen una parte muy grande de miedo, por eso, porque no sabemos lo que pasa y vemos que se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer y claramente eso va a cambiar cómo funciona nuestro mundo. En el caso concreto de estas cosas, el miedo real a eso que describen, ¿no? Ese apocalipsis de nos van a quitar el trabajo las máquinas, pues yo creo que no. No creo que de momento pueda ocurrir así tan literalmente. No creo que haya empresas que vayan a sustituir trabajadores por soluciones de inteligencia artificial en términos reales. Hecho a este señor porque su trabajo lo va a hacer una inteligencia artificial. Lo que sí que puede ocurrir, porque es lo que ha ocurrido históricamente siempre que ha habido tecnologías de estas que afectan mucho a la productividad, es que a la gente que hacía una tarea determinada la reemplace gente que hace la misma tarea usando la inteligencia artificial porque entonces la hace mejor o es más productiva. Eso sí que puede ocurrir. Pero y eso sí que puede tener un impacto a medio plazo, pero no en el sentido de que a una persona la sustituyen por una inteligencia artificial, sino que donde antes necesitaban 10 personas, pues ahora a lo mejor necesitan, como empiezan a ser más productivas porque tienen inteligencia artificial, al cambiarlas por personas que trabajan con inteligencia artificial necesiten 3 en vez de 10. Y eso sí que puede haber gente que se quede sin trabajo en ese sentido. Bueno, claramente es una tecnología nueva que aporta mucho a lo que había antes. Hay muchísimas tareas que se pueden hacer mejor utilizando inteligencia artificial. Claramente yo creo que ya está empezando a ocurrir, pero a medio plazo ocurrirá más todavía, que pues es como el inglés, ¿no? Un momento en que en España se podía encontrar trabajo sin saber hablar inglés. Luego hay un momento en que todas las empresas se dan cuenta de que el que sabe inglés les da más juego y empieza a ser difícil encontrar trabajo si no hablas inglés. Y entonces todo el mundo se pone a aprender inglés. El que lo traía aprendido de casa, como quien dice, pues juega con ventaja. Pues esto es un poco más, yo creo que va a ser un poco parecido. O sea, a medio plazo la inteligencia artificial va a ser como un requisito imprescindible, bueno, no imprescindible, pero en el sentido de que los que lo tengan automáticamente pasan a otro escalón y los que no lo tienen que esperar a que queden huecos después que se hayan colocado esos. Entonces, en ese sentido, pues es importante formarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que no está muy claro ahora mismo todavía cómo se va a usar, para qué se va a usar, cuál es la versión buena, digamos, y que está creciendo todavía a una velocidad muy grande. Entonces es un poco difícil acertar con la formación. Me quiero formar en inteligencia artificial, ¿qué tengo que aprender? Pues es un mundo ahora mismo muy abierto, hay que intentar aprender de todo porque no está muy claro exactamente qué va a servir, pero bueno, todo el esfuerzo que se haga de formarse en esos sentidos pues es positivo. Bueno, yo llevo 25 años trabajando en esto y a mí me fascinó desde el primer momento la posibilidad de hablar con las máquinas, de que las máquinas entendieran lo que nosotros decimos y pudieran reaccionar y que más aún que pudieran hablarnos a nosotros y de contarnos lo que está pasando, ¿no? Y eso siempre me ha fascinado y esto antes no se podía hacer y ahora se puede y funciona muy bien. Desde el punto de vista así un poco más negativo, me preocupa que la gente no se dé cuenta de que solo son máquinas que han aprendido a hacer determinadas cosas. Y las cosas que hacen resulta que nos encajan a nosotros muy bien y a nosotros nos parece que son inteligentes. Nos parece que son igual lo mismo que una persona. Y no lo son. Y de hecho, pues un poco lo que se sabe ahora y todos los procesos de formación de personal, esta idea del prompt engineering que llaman, que es como aprender a pedirles las cosas a las máquinas para que las hagan bien. Porque resulta que
aunque parezca que entienden, no entienden nada. Y si les pides las cosas de una manera que no les das las claves que necesitan, pues no te dan todo, lo que te dan no es tan bueno como podría haber sido. Y si tienes presente lo que les tienes que decir, entonces funciona mucho mejor. Esa es la clave del Prompt Engineering. Y eso es porque no son personas y les faltan muchísimas cosas a las que sí que tienen las personas. Y eso es importante tenerlo presente, tanto para el usuario más de a pie, de no confiarse en que, como lo ha dicho el ChatGPT, ya seguro que está bien, y también, pues, como decíamos, para las empresas, no puedes quitar a una persona y poner esto. Estos son máquinas sin iniciativa, por definición. ChatGPT jamás te va a decir algo cuando tú llegas a casa, va a esperar a que tú le preguntes, va a hacer lo que tú le mandes, pero si tú no le mandas nada, no le preguntas nada, no dice nada. Y eso es muy importante para todas estas, también para todas estas teorías apocalípticas de que van a conquistar el mundo. No tienen iniciativa, de momento. A lo mejor luego más adelante se les añade, pero no la tienen. Y no son personas y no entienden todo lo que decimos y no saben cómo funcionamos, no saben cómo hablamos nosotros entre nosotros. No te digo ya el tema de las emociones, que es otro campo todavía por descubrir, claro. A ver, eso es un poco delicado porque la gente también tiene la impresión de que la inteligencia artificial hace lo que hace porque lo que no hace todavía no se puede hacer. Eso tampoco es cierto. La inteligencia artificial hace lo que hace porque en algún momento a alguien se le ocurrió que si la inteligencia artificial hacía esto, eso podía dar dinero. Y entonces se ha invertido muchísimo dinero en determinadas cosas y la inteligencia artificial las hace, como la traducción automática. La traducción automática se lleva invirtiendo dinero desde los años 60 y se han invertido millones. Y ahora funciona. Las emociones en las máquinas no se pueden hacer. No es cierto, porque hasta ahora nadie le ha interesado invertir en que las emociones se puedan hacer. En el momento que alguien decida invertir en que las máquinas tengan emociones, pues empezará a funcionar. Habrá cosas que funcionen, empezará como todo. Igual que la traducción automática en los años 70 era infernal, pues cuando se empiece será malo. Y si se sigue trabajando en ello, se sigue invirtiendo, irá mejorando. Y entonces, ahí es donde a lo mejor sí que puede hacer falta tener un poquito de cuidado. Porque yo creo que sí, que a las máquinas sí que se les puede llevar a que tengan iniciativa, lo que no sé si nos interesa. Porque ahí es donde sí que en el momento en que las máquinas tengan iniciativa, bueno, pues ya van a hacer cosas sin preguntarnos a nosotros, y eso a lo mejor es más delicado. Bueno, yo creo que esto que está ocurriendo ahora pues fue un poquito un descubrimiento fortuito. No es que necesitaran cubrir una necesidad y invirtieron dinero y consiguieron resolver esa necesidad. Entonces lo que pasa es eso, que pues a base de explorar descubrieron que esto se podía hacer y estamos en ese punto. Esto se puede hacer, es fascinante, pero todavía no sabemos para qué sirve. Y entonces están en ese proceso. Si en ese proceso consiguen encontrar algo concreto en el que esto tenga un sentido práctico y pueda aportar algo, pues claramente se va a invertir ahí y eso va a salir adelante. No creo tampoco. Hombre, también está este otro aspecto un poco interesante, que lo estamos viendo todos, ¿no? Un montón de empresas muy grandes compitiendo todas a ver quién tiene el mejor modelo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahora mismo pues sí que hay un poco ese tipo de cosas. Yo voy a ver si poniéndole esto tengo más éxito que el de al lado. No sé muy bien para qué sirve, pero fíjate, el mío hace esto y ese no lo hace. Luego está también otro aspecto que también gobierna un poco esos equilibrios entre empresas, que es, la de este señor dice muchas barbaridades, pero la mía la he adaptado para que no tenga tanto sesgo y para que sea más inclusiva. Y
que luego pues eso también a algunos les ha salido el tiro por la culata, ¿no? Y de hacerla tan inclusiva resulta que ha perdido la noción de la realidad, ¿no? Y hacen papas negros y soldados nazis asiáticos y entonces pues vale, es muy inclusivo, pero se te ha olvidado nuestra historia. Si lo que yo necesito es que tú sepas nuestra historia, me la estás embarrando un poco. Y entonces eso pues es un poco delicado y ya te digo que están todos todavía buscando ese equilibrio, qué puede funcionar, qué no puede funcionar, con qué cosas tengo que tener cuidado, qué cosas nuevas me pueden ocurrir para que esto de pronto funcione y a la gente lo empiece a usar, ¿no? Eso, y bueno, ahí estamos. Bueno, esto es como todo. Al final depende mucho de cómo se use, ¿no? Es decir, es una pregunta que se puede hacer de cualquier tecnología y que, bueno, llevamos un montón de años con esa pregunta un poco en el aire relacionada con la energía nuclear, por ejemplo. Pues sí, se puede hacer unos usos tremendos de la energía nuclear, se pueden hacer unos usos positivos, pues eso era y de ahí hemos ido estilando, ¿no? Al principio parecía que sí, que maravilloso, luego que no, ahora ha habido un momento que parecía que íbamos a eliminar todas las centrales nucleares, luego de pronto resulta que los combustibles fósiles son mucho peores, entonces hay países que sí que se están planteando volver a la energía nuclear. La inteligencia artificial es igual que eso, pero en pañales. Hay muchos riesgos claramente muy grandes y mucho potencial para conseguir cosas positivas y estamos todavía planteándonos por dónde se puede avanzar y cómo encontrar un equilibrio. Y yo creo que pues nos va a sorprender a medio plazo todavía, porque le queda mucho recorrido.